Bien, ahora los podemos ver. A ver, les voy comentando. El grupo de, bueno, no, de Mineto Hernán, Atencio, yo ya se los había charlado con ustedes. El grupo de Gutiérrez, Santiago. Hola Augusto, ¿cómo estás? El grupo de Santiago Gutiérrez, Fiorella de Bacua, Nadina Casagrande, Teodoro Campo y Camilo Lizarralde. ¿Está alguno? Bien, Oriana, buenísimo que estás. Escúchame, son cuestiones mínimas. Eh, Tienen que redactar nuevamente el objetivo general, tengan en cuenta esto, el objetivo general siempre va formulado y iniciado por un verbo en infinitivo. Entonces, es decir, ustedes ponen, bueno, en el objetivo, qué sé yo, pongan directamente establecer un parámetro de la capacidad institucional del sistema educativo frente a contextos de virtualidad. Tienen que agregar otra referencia conceptual, reformular la metodología, reformular la metodología, ¿por qué? Porque ustedes, es decir, creo que esto ya lo habíamos hablado, pero bueno, charlémoslo de nuevo porque no, lo que yo, digamos, todavía tengo no está reformulado. Ustedes lo que... el problema de investigación de ustedes son las cuestiones de las políticas públicas. Entonces, es decir, orienten los instrumentos de investigación hacia ahí, no hacia las encuestas a los participantes o a los... No, hacia allí no va, es decir, las encuestas pueden ser, pero en tanto ver si las políticas públicas que se redactaron o se enunciaron se pusieron verdaderamente en práctica. Pero lo primero que tienen que hacer es analizar cuáles fueron las políticas públicas con respecto a eso, ¿eh? Dado que fue lo que ustedes plantearon. Bárbaro. Entonces modifíquenlo. Y después completen la bibliografía con los trabajos que utilizaron, etcétera, etcétera, digo, los que usaron como antecedentes y las otras cuestiones de agregar otra referencia conceptual, también entonces después agréguenlo a la bibliografía. Y ahí tengan en cuenta las normas APA para todo, que me parece que ustedes más o menos la tienen en cuenta, pero ajá, bien, revísenlos por las dudas. Esas serían las cosas. Por lo tanto, digo, el trabajo está casi terminado. Reenvíenmelo a donde dice TIF versión final. Así yo ya empiezo y de paso los trabajos van ordenándose y quedan precisamente allí. Bien, Oriana, tomaste nota de todo. No sé si hay alguna pregunta. ¿Todo bien? Bueno. Dale. En lo posible, abran el micrófono, así podemos charlar y ganamos tiempo. El grupo de Abigail Shomniuk, Renata Oro, Casu Graciela, Escabuso Tomás y Rocío Venegas. Lo mismo que en el grupo anterior, reformulen el objetivo general, porque ustedes ponen es nuestro objetivo, no. Empieza con un verbo en infinitivo, identificar las estrategias presentadas, etcétera, etcétera, etcétera. Reordenar el trabajo, es decir, colocar los antecedentes después de los objetivos, a continuación van las referencias conceptuales y por último las estrategias metodológicas.
Como ustedes pueden ver, el trabajo está aprobado, la nota es un 9, pero necesito que reacomoden todo esto y presenten el trabajo según las pautas que están establecidas en todas las comisiones. Entonces, digamos, trabájenlo en ese sentido. Ya les digo, el problema de investigación está bien planteado, los antecedentes corresponden y son coherentes, las referencias conceptuales también, pero ordénenlos, digamos, no está todo como puesto a medida que lo fueron haciendo. ¿Hay alguien del grupo? Sí, Sí, Abigail. profe, acá está. Buenísimo, Abigail. ¿Tomaste nota? ¿Tenés alguna pregunta? No, eso nada más se lo mandamos, entonces hacemos eso y ya se lo mandamos a la parte de trabajo final, de entrega final. Sí, a la que dice TIF versión final o algo por el estilo, que está en la comisión 4 también. Bueno, buenísimo. Gracias, profe. Bien, pero háganlo, Sí, sí. porque si no, no puedo. El grupo de Ailín de la Iglesia, Anaí de Benedetti, Jazmín Aranda y Carolina Ganim, ¿hay alguno? Sí, Sí, profe. profe. Bárbaro, Ailín, ¿cómo estás? La cuestión es en las estrategias metodológicas, porque ustedes ponen que van a elegir las ciudades, qué sé yo, en forma un poco pareciera intencional, etcétera, etcétera. En estos casos, donde ustedes lo que están tratando de ver es la cuestión también, digamos, los efectos, digamos, y sobre todo la cuestión de la deserción en el nivel secundario, lo que generalmente se hace es elaborar algún tipo de categorización de las ciudades. Es decir, como les puse yo, es decir, ustedes ponen eligiendo las ciudades que se crean más pertinentes para hacer un abordaje completo. Entonces yo lo que les dije, se obtiene una mayor rigurosidad si se elaboran categorías de localidades, por ejemplo, por números de pobladores y se diferencia una zona rural, perdón. Entonces lo que se puede hacer es extraer muestras al azar dentro de cada categoría. Qué sé yo, digo localidades de, no sé, 1.000.000 de habitantes a, no sé, 800.000, una categoría netamente basada en criterios de tipo cuantitativo, es decir, número de habitantes, etcétera, etcétera, y después una zona rural. Entonces, digo, eso pónganlo, es lo único, la única sugerencia desde el punto de vista de lo metodológico, con lo cual el trabajo va a tener una mayor rigurosidad. También el trabajo está aprobado, la nota es un 9, reformulen eso y envíenmelo a versión final, digamos TIS versión final, y ahí ya les voy a mandar esta misma nota con algún otro comentario escrito. ¿Está? Buenísimo, profe, gracias. No, de nada. Bien, el grupo de Gómez Yamila, Facundo San Martín, Valentín Bloch y Josías Segovia. ¿Hay alguien? No. Bueno, esperemos que por ahí lleguen. Si hay alguien, me dicen, porque es un grupo que tiene algunos inconvenientes. Bien, el grupo de Victoria Ayala, Franco Cisneros, sí, Winiverse estás, Fedina Augusto y Ariel Ristrit. Está, digamos, correcto todo lo... A ver, en el chat que tengo. Sí, listo, perfecto. Que lo tengo acá. A ver, lo que me enviaron está bárbaro, es correcto, no tengo nada que decirles con respecto a eso. El problema está bien planteado,
los antecedentes que buscaron corresponden, son adecuados, las referencias conceptuales creo que también, pero tienen que completar lo que falta. Me parece que falta algo de referencias conceptuales y faltan las estrategias metodológicas. Por lo tanto, digo, envíenmelo, completen eso y envíenmelo a TIF versión final. Digo, lo que hicieron está bien, o sea que eso no necesita tocarse. Sí, Winiver, decime. Sí. Y ahí, Winiver, ustedes, digamos, el problema que ustedes definieron es la cuestión de las consecuencias de la crisis del 2001. Sí, bárbaro. Entonces, ahí les quedan dos cosas. Una es que no son excluyentes. Una es revisar los datos de la encuesta permanente de hogares con respecto a la cuestión bueno, de algunos parámetros como puede ser ocupación, desocupación, líneas de pobreza, líneas de indigencia, etcétera, etcétera, un poco como para dar un parámetro cuantitativo de este proceso. Es decir, qué sé yo, empezar a revisar las ondas de la encuesta permanente de hogares, o bien tomar una onda, la encuesta permanente de hogares se hace en diferentes ondas, es decir, que tiene que ver con el periodo del año en que se tome. Pero bueno, ustedes pueden tomar, qué sé yo, la segunda onda, creo que es de julio, ahora yo no me acuerdo muy bien, pero desde supónganse 98 hasta el 2002, una cosa así. Y entonces ver cómo van modificando o cómo se van desarrollando los diferentes parámetros, digo, población ocupada, población obviamente desocupada, etcétera, etcétera, etcétera. Y la cuestión también de líneas de pobreza. Eso pueden ser, o sea que una de las estrategias metodológicas que ustedes pueden utilizar es el análisis de datos secundarios, en este caso de la encuesta permanente de hogares del Instituto Nacional de Estadísticas y Censo. Entonces, esa es una. Y la otra es ubicar o encontrar, qué sé yo, en principio en forma sistemática, personas que hayan vivido esta experiencia del 2001 y hacer entrevistas, digamos, en profundidad, tratando de que ellos, digamos, a través de un proceso de memoria y de recuerdo, manifiesten cuáles fueron las experiencias, etcétera, etcétera. Por lo tanto, digo, ahí pueden metodológicamente utilizar una cuestión de triangulación, con una revisión de datos secundarios, eso es muy cuantitativo, y la otra cuestión de entrevistas, en la cuestión, digamos, más cualitativa, en el sentido de poder dar testimonio de cómo las personas vivieron ese proceso. Eso me parece que ahí pueden combinar esas dos. No sé qué opinan. Claro.
y envíenmelo también a versión final o algo por el estilo, y así ya yo también lo evalúo y se los envío lo antes posible. Bárbaro, buenísimo. Buenísimo el gusto. No, gracias a ustedes. El trabajo de Lorena Duarte, Ramiro Di Maro, Karina da Rosa, Francisconi, están todos, Valenzuela y García. Está el trabajo terminado, está aprobado, después les mandaré todas las notas y las consideraciones con respecto a eso. Bárbaro, Lorena. Bueno, eso está. Lo que les pido, Lorena, aunque te parezca una cuestión, una pavada y una cuestión media burocrática, reenvíenmelo de nuevo. Ya lo enviamos. Está versión en el final. trabajo terminado. Sí, Ah, sí, en la versión final. final. ¿Lo mandaron? Sí, Buenísimo, sí. Lorena. Entonces Todas no, las correcciones. entonces no dije nada. No, porque ahí es donde entonces queda constancia que los trabajos están terminados y bueno, y fueron entregados. Sí, lo ¿Está? mandamos. Listo, perfecto. Bien, esos son los que, digamos, yo tenía... Profe, ¿todo bien? ¿Todo bien? Perdón que le interrumpa. No, quería avisar que el grupo del tema del servicio militar Sí. lo mandamos recién como avanzados, pero está terminado. Lo mandamos como avanzados para ver su devolución. Bueno. Ya está el trabajo terminado y lo adaptamos con las normas APA. Buenísimo, Florencia. Yo... Recién lo mandamos igual, así que bueno. era para avisar. Bueno, no, buenísimo. Entonces, digamos, yo lo veo y les aviso, digamos, si hay que hacer alguna pequeña modificación y sí, después me lo mandan a versión final. Pero dale, también el del servicio militar está bastante avanzado una vez que nos pusimos de acuerdo en especificar el problema. Sí. Bien. Muchas gracias. No, de nada. Bien, ¿hay alguna otra pregunta, alguna otra cuestión? Que quieran que charlemos antes de empezar con los contenidos. A ver, yo también les digo esto, por ahora no, bueno, Laura, buenísimo. Como les decía, los contenidos de las unidades 6 y 7 fundamentalmente, tienen que ver con las cuestiones que ustedes están realizando. Entonces, digo, por ahí, por eso vamos, lo que les diga, de alguna forma creo que ya lo hemos, es decir, charlado. Y bueno, volveremos a charlar, lo sistematizaremos un poco más, pero no creo que a esta altura es para ustedes un tema nuevo. Y una de las cuestiones es esto, digamos, de esta palabrita que ustedes nos han escuchado, me parece, en algunos momentos, que es esta cuestión de las variables. Y uno dice, bueno, ¿qué es una variable? Y acá, digamos, tengan en cuenta esto, que, digamos, una variable está fuertemente relacionada a una definición conceptual. Una variable es una entidad, es una construcción también teórica, una construcción conceptual, ¿qué es lo que permite? Permite que tome o que adquiera diferentes valores. Digamos, la variable, para que nosotros la podamos aplicar, lo que tiene que encerrar implícitamente es algún tipo de diferenciación. Por ejemplo, qué sé yo, digo, desde las más simples, si ustedes quieren, como por ejemplo, que yo, la variable género. Entonces, esto me permite, qué sé yo, varón, mujer, bueno, ahora tenemos todas las nuevas, lesbianas, gays, transexuales, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es lo que
entendemos por una cuestión de variabilidad, de diferenciación. Es decir, que haya diferentes opciones. Si uno, por ejemplo, es decir, está haciendo un trabajo en un convento religioso de la fe católica apostólica romana, y en un convento de monjas, obviamente que la variable sexo no va a ser una variable que varíe. Son todas mujeres. Entonces, es decir, ahí no, esta variable no me discrimina como decimos habitualmente. Ahora, hablamos de las variables, estos tienen que tener diferentes, es decir, tiene que permitirme variaciones, tiene que encerrar diferentes valores. La cuestión es qué tipo de variables son las que comúnmente o con las que comúnmente trabajamos. Hay, digamos, 3 tipos que son clásicos, que algunos hablan de escalas, yo prefiero hablar de variables, ¿por qué? Porque como lo indicó Marradi, en verdad si usamos el término escala vamos a entrar en algún tipo de contradicción, pero digamos, ¿qué es lo que dice, es decir, Marradi? Dice, bueno, hay 3 tipos y por ahí les va a cambiar algún nombre, pero yo también se los voy a comentar. Él dice, hay un tipo de variables que son las variables categoriales, dice él, que comúnmente ustedes la van a encontrar, y en el texto de Adriana Facio y de, me parece, es decir, Rutri, ustedes la van a encontrar como variables de tipo nominales. Es la variable que me permite un menor nivel de medición. ¿Por qué? Porque si bien yo voy a tener diferencias, no voy a poder ni ordenarlas ni establecer ninguna relación entre ellas. ¿Cuáles son variables de tipo nominales? Por ejemplo, la cuestión de género. Por ejemplo, la cuestión de nacionalidad. Por ejemplo, la cuestión de, qué sé yo, bueno, cualquier, no sé, digo, ámbito de la vivienda, urbano, rural, etcétera, etcétera. Es decir, en principio yo no puedo establecer ningún tipo de ordenamiento. ¿Cómo establezco un ordenamiento en nacionalidades? ¿Qué digo? Bueno, el argentino vale más que el brasileño y que el uruguayo. No tiene mucho sentido. ¿Por qué digo que esta variable es la que me ofrece menor nivel de medición? Bueno, porque solamente podemos establecer el modo o la moda. ¿Qué quiere decir esto? La frecuencia que más se repite. Si nosotros hacemos una pregunta sobre nacionalidades, ¿qué es lo que podemos decir? Bueno, ¿cuál es la que prima? Qué sé yo, bueno, si la hacemos acá, o si lo que estamos midiendo son población migrante, bueno, quizás el modo sean los peruanos o los uruguayos, etcétera, etcétera. El modo es, como les digo, la frecuencia que mayor veces se repite o donde tengo mayor número de casos. Ahora, lo que también tenemos que tener en cuenta es que esta variable necesita categorizarse. Y aquí, aunque esta parezca por ahí muy simple, como por ejemplo nacionalidad, uno dice, bueno, ¿cuáles son las categorías? Bueno, los diferentes lugares donde, o las diferentes nacionalidades que los individuos expresan. Y uno diría, bueno, entonces, ¿cuál es el problema? Y el problema es que a veces hay individuos con dobles nacionalidades. Entonces, digamos, uno tiene que tomar algún tipo de criterio para esto. Bueno, ¿cuál aceptamos? ¿La de origen? ¿La asumida? Bueno, esto, digamos, tiene que estar especificado. Tiene que estar especificado, ¿por qué? Porque todas las variables tienen que cumplir con 2 condiciones. Y esas 2 condiciones son las de exhaustividad y las de exclusión.
¿Qué quiere decir, qué quieren decir estas dos condiciones? ¿Qué quiere decir que una variable sea exhaustiva? Quiere decir que contemple todas las posibilidades que se ofrecen dentro de esa propiedad, dentro de esa dimensión, etcétera, etcétera. Uno me podría decir, bueno, pero entonces si yo hago un cuestionario con preguntas, con respuestas cerradas, preguntando nacionalidades, tengo que poner todas las que existen, digamos, actualmente. Bueno, uno diría, bueno, es decir, teóricamente sí, prácticamente no. ¿Por qué? Porque, bueno, de alguna forma ya sabemos cuáles son las nacionalidades con las que con más frecuencia nos vamos a encontrar y cuáles no. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Bueno, empezar a nominar, digamos, las nacionalidades, es decir, según los países, qué sé yo, brasileños, uruguayos, peruanos, bolivianos, etcétera, etcétera, y después por ahí hacer un agrupamiento regional, por ejemplo, qué sé yo, caribeños, o sudafricanos, o asiáticos. Y después, siempre para cumplir con el requisito de exhaustividad, ¿qué es lo que tenemos? La categoría otros, especificar, lo cual nos va a llevar después a también recategorizar o incluir otra categoría si es necesario. Entonces, la cuestión de exhaustividad, de alguna forma la vamos a cumplir. Y esta cuestión de exhaustividad tiene que ver con otro concepto que utilizamos, que es el de sensibilidad de la variable. Es decir, una variable más sensible es aquella que me permite captar la mayor variación posible dentro de la propiedad o dentro del aspecto que estoy analizando. O que estoy, digamos, del aspecto sobre el cual estoy levantando datos. Entonces, la sensibilidad de una variable tiene que ver precisamente con esto, con cuáles son las posibilidades que tengo de contemplar las diferentes alternativas o las diferentes categorías que se me presentan dentro de esa variable. ¿Qué quiere decir que sean excluyentes? Y acá viene la cuestión esta de las dos nacionalidades. Digo, un individuo no puede, en este caso, ser incluido en más de una de las categorías de la variable. Yo no puedo poner argentino e italiano. ¿Por qué? Porque algún despelote se me va a armar cuando empiece a ver la totalidad. Es decir, me van a dar más casos de lo que fue mi población. Entonces, algo ahí está pasando. Por eso que la mayoría de las variables tienen que ser excluyentes. Hay variables que me permiten una opción múltiple, eso después también lo vamos a hablar, pero ahí generalmente lo que, digamos, lo que intentamos hacer es que haya también un ordenamiento. Por ejemplo, qué sé yo, supónganse que estamos nuevamente viendo consumos culturales, entonces nosotros ponemos, qué sé yo, ir al teatro, asistencia a recitales, ir al cine, etcétera, etcétera. Es decir, por lo tanto, los individuos pueden precisamente marcar más de una. Sin embargo, ¿qué es lo que le vamos a pedir? Que ponga un 1 en aquella en las que asiste con mayor frecuencia, un 2 en la que sigue y un 3 en la otra, y hasta ahí, y vamos a cerrar las opciones en 3 alternativas, etcétera, etcétera. Con lo cual, digo, el ordenamiento que nosotros pedimos nos permite en cada ordenamiento sí que la variable esa sea nuevamente excluyente, pero podemos hacer este tipo de juegos. Sí, Laura. No, perdón, no lo quería cortar, pero no sé si iba a grabar la clase, porque aparte hay varios chicos que rendían hoy, creo, entonces que no sé si faltaron varios. No, bueno, pero no, está bien, digamos, qué sé yo, ustedes saben que no tomo asistencia, que más o digamos, insisto mucho. No, pero por ahí por ahí nosotros a veces, bueno, esto lo usamos, yo lo había pedido por alguna clase anterior, a veces las correcciones orales y eso para los trabajos y todo lo usamos para
para los nuestros también, por eso. Está bien. No, pero entonces, digamos, ¿qué decís, Laura? No, sí, iba a grabarla nomás. Ah, perdóname, sí, no, sí, perdón. A eso Ya. me refería, no, porque digo que encima somos poquitos hoy porque sé que varios rendían y por eso hay, Recording in hay poca progress. No, gente. no he escuchado lo de grabar, discúlpame. Ah, perdón, listo. Ahora, no, es cuestión de mi oído. Bien, entonces, a ver, hagamos un resumen. Lo que les decía, una variable es una construcción teórica, conceptual, qué sé yo, que está atada obviamente a un concepto que nos interesa indagar en la realidad, o una dimensión. La variable, ¿cuál es su característica? Que permite diferenciar en ella diferentes valores. Es decir, que haya alternativas en la respuesta. Una variable no es o una, digamos, un concepto no puede ser traducido en una variable en forma absoluta, sino que esto siempre tiene que ver con la población con la cual estoy trabajando. Es decir, si yo les había dado el ejemplo de un convento de monjas, pero en el caso, supónganse que queremos hacer un trabajo de investigación en nuestra comisión. Obviamente que la variable nivel educativo, en nuestro caso, no va a ser una variable. ¿Por qué? Porque todos ustedes van a marcar en universitario incompleto. Entonces no tiene sentido que incluyamos ese tipo de variables en este estudio. Como les decía también, bueno, hay diferentes tipos de variables. Están las nominales o categoriales, las ordinales y las de intervalo. Las nominales, les decía, o categoriales, que así las llaman Marradi, son las que me permiten un menor nivel de medición. ¿Cuáles son? Por ejemplo, género, por ejemplo, nacionalidad, por ejemplo, qué sé yo, unidades productivas rurales según modalidad de producción. Que sean, qué sé yo, agrícolas, ganaderas, etcétera, etcétera. Eso no me permite, ¿qué es lo que permite? Una diferenciación, pero no me permite ningún ordenamiento ni ningún tipo de establecimiento de relaciones entre los valores, por decirlo de alguna forma, de esa variable. Lo único que puedo hacer, les decía, es establecer la moda o el modo, que es la frecuencia que más se repite o donde voy a tener mayor número de casos. También lo que les decía, que aún en esta variable que pareciera como la más simple o la más compleja, es necesario hacer todo un trabajo de categorización. ¿Por qué? Porque hay que cumplir con dos requisitos, que son el de exhaustividad y el de exclusión. El de exhaustividad generalmente se cumple cuando ponemos en la lista de respuestas el otros y especificar. O por ahí también, en el caso de nacionalidad, lo que podemos hacer es en vez de hacer un listado de nacionalidades simples, hacer un listado regional o de diferentes zonas geográficas, por decirlo de alguna forma. Bien, entonces, el exhaustivo estaba ahí, y el excluyente es que en la mayoría de las variables yo no puedo poner un caso en dos categorías. Es decir, no puedo poner la nacionalidad de argentino e italiano. No me da. Aunque haya individuos que tengan una doble nacionalidad. Para eso tengo que establecer un criterio para que el encuestador o yo mismo que estoy haciendo las preguntas sepa dónde ubicar a ese individuo. Y les había dicho, bueno, que en cuanto a la exhaustividad hay otro concepto relacionado que es el de sensibilidad, que es que las variables con mayor sensibilidad es las que me permiten medir reconocer valores en un abanico mucho más amplio, ¿no? Digamos, la variable es mucho más sensible cuanto más alternativas de respuesta tengo. Bien, estos son
las variables de tipo, digamos, nominal o categorial. Ahora, ¿qué otros tipos de variables tenemos? Tenemos las variables de tipo ordinales. En estas variables, ¿qué es lo que vamos a poder hacer? Bueno, vamos a poder establecer un orden. ¿Cuál es el ejemplo clásico en las variables ordinales? La cuestión de que si yo quiero medir la dimensión educación, ¿con qué la voy a medir? Con el nivel educativo. Desde, qué sé yo, no asistió, hasta, bueno, primaria completa, primaria incompleta, etcétera, etcétera. Ahí, ¿qué es lo que puedo hacer? Puedo ordenar. Entonces, digamos, si puedo ordenar, tengo alguna otra posibilidad. Es decir, ¿posibilidad de qué? De trabajar con alguna otra medida, digamos, por ejemplo, qué sé yo, o bien en este caso de tendencia central. ¿Cuál es esa otra medida que puedo llegar a utilizar? Lo que se llama, digamos, la moda, lo que se llama la media. Es decir, la mediana. La mediana, ¿cuál es? Es el caso que me deja la mitad de la población por arriba y la mitad de la población por abajo. Entonces, ¿por qué? Porque si yo tengo todos los individuos ordenados, esto lo puedo hacer. ¿Para qué me sirve? Y bueno, me sirve por ahí para algunas cosas. Si yo estoy haciendo un estudio comparativo con respecto al nivel educativo en diferentes países y logré estandarizar los datos, según donde me caiga la mediana, yo puedo decir algo sobre el nivel educativo de la población. Es decir, si tengo 1000 casos por cada uno, pero el caso 500 en un país me cae en el nivel primario y en el otro me cae en el nivel secundario, algo podemos decir con respecto a que en ese segundo país pareciera que los niveles de educación son, digamos, superiores, o que los niveles superiores de educación están más masificados, etcétera, etcétera. Entonces, puedo aplicar el modo y puedo aplicar la mediana en las de tipo ordinal. ¿Puedo hacer algún tipo de relación? ¿Puedo decir, bueno, el nivel secundario vale 2 veces el primario? No. Lo que me permite es ordenar. Yo lo que sé, digamos que el nivel secundario tiene algún valor mayor que el nivel primario. ¿Por qué? Bueno, porque es el que sigue, etcétera, etcétera. Supuestamente, desde el punto de vista del bagaje cultural, me va a dar algunos elementos más. Puedo establecer un orden. Más de eso, no. Acá, fíjense también cómo hay algunas cosas que se nos van a ir solucionando, por ejemplo, en la categorización. Es decir, al tener un ordenamiento, me resulta más sencillo la cuestión de categorizar. ¿Por qué? Porque ya las diferentes alternativas se me van, digamos, colocando una a continuación de la otra. Por lo tanto, ahí no quiere decir que la categorización sea fácil. Y la otra cuestión es también qué nivel de sensibilidad quiero llegar a aplicar. Por ahí me sirve solamente con los niveles, digamos, nominados tal cual, nivel primario o nivel inicial, nivel primario, nunca asistió, nivel inicial, nivel primario, nivel secundario, nivel terciario, después universitario, posgraduación. Pero por ahí lo que quiero es algo todavía más finito. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a abrir. Entonces no voy a decir nivel primario, no voy a decir nivel secundario, sino que voy a decir nivel primario incompleto, nivel primario completo, nivel secundario incompleto, etcétera, etcétera. Entonces fíjense cómo la variable me va adquiriendo mayor sensibilidad y por lo tanto también me permite un mejor ordenamiento de los datos. Después vamos a hablar, es decir, cuando recolectamos los datos, lo que tenemos que intentar es que las variables tengan el mayor nivel de sensibilidad posible. Esto cuando recolectamos los datos. Otra cuestión va a ser cuando los analicemos, pero cuando recolectamos, si podemos hacer que las variables tengan el mejor nivel,
el mayor nivel de sensibilidad, mucho mejor. Bien, tenemos las variables de tipo, entonces dijimos nominal o categorial, ordinales, y las últimas que llamamos de intervalo. ¿Cuáles son las de intervalo? Bueno, son aquellas que no solo nos permiten un ordenamiento, sino que nos permiten establecer relaciones entre las diferentes categorías o entre los diferentes tramos o valores que podemos llegar a establecer. Por ejemplo, qué sé yo, si estamos haciendo un estudio de familias, familias por número de hijos. Entonces, hay familias que van a tener 2, hay familias que van a tener 4. Entonces, ¿qué es lo que yo puedo decir? Bueno, que aquellas familias que tienen 4 hijos tienen el doble de las que tienen 2. También esto, obviamente, ¿en qué lo puedo hacer? En ingresos. Un ingreso de 50.000 es el doble del 25.000. Entonces, puedo establecer relaciones entre los diferentes valores y, digamos, las diferentes categorías que vamos a ir armando. Esta cuestión de las variables de intervalo me permiten incorporar una tercera medida de variable central, que es que aquí sí la media, que es lo que sería el promedio. Que ustedes véanlo, por ejemplo, qué sé yo, cuando se habla del PBI per cápita. El PBI per cápita es un promedio. Bueno, ¿cuánto se supone que en promedio, digamos, se recibe cada individuo del monto de riqueza que se genera? Entonces, digamos, puedo establecer un promedio. Después vienen todas las medidas de dispersión, pero esas, digamos, vamos a momentáneamente dejarlas. Ahora, ¿qué es lo que estoy diciendo? Que cuando nosotros, digamos, trabajamos con o estamos en equipos de investigación y se nos presenta el momento de recolectar datos, lo que tenemos que tener en cuenta entonces es qué tipo de variables estamos utilizando. ¿Y esto por qué? Digamos, porque la variable, una vez que se categoriza, tiene que estar codificada. ¿Qué quiere decir que codifiquemos? Quiere decir que le adjudiquemos un signo o un símbolo a cada categoría. Y acá vienen a veces los despelotes. ¿Por qué vienen los despelotes? Porque la forma más sencilla de adjudicar un signo, que es ponerle un número. Entonces, ¿qué decimos? Bueno, nunca asistió es 0, inicial es 1, primaria incompleta es 2, etcétera, etcétera, etcétera. El que le pongamos números hace que a veces algunos hagan cálculos con estos números que en verdad la variable no permite. Si yo digo, bueno, a ver, ¿cuántos unos tengo? ¿Cuántos 2 tengo en el nivel educativo? Etcétera, etcétera. Y voy sumando y digo, bueno, a ver, tengo tantos, qué sé yo, saco un promedio. No. ¿Cómo voy a sacar un promedio? Que tengo 30 unos, entonces tengo 30. Tengo 42, tengo 80. A ver, ¿cuánto me dan estas cosas? Saco un... No, ¿qué me está diciendo ese promedio? Entonces, creo que la cuestión de poder reconocer qué tipo de variable tenemos implica también que reconocemos qué tipo de cálculos y qué tipo de fórmulas le podemos aplicar. Por más que utilicemos números para la codificación. El que codifiquemos con números no quiere decir que inmediatamente una variable de tipo nominal o de tipo ordinal se convierte en una variable de intervalo. Bien. Esto es, digamos, la cuestión con respecto a variables y a todas estas cuestiones. La otra cuestión. Así como vamos a hablar de variables, vamos a hablar de indicadores. El indicador, ¿cuál es? Es el referente empírico que yo puedo captar. Por ejemplo, nivel educativo. Y piensen esto en lo que se puede llamar una matriz de datos.
Recuerden a Marradi en unidad 1, él habla de la matriz de datos. ¿Qué es la matriz de datos? Un cuadro de doble entrada, en donde, ¿qué es lo que tengo? En un lado las unidades de análisis o las unidades de respuesta, y en el otro tengo, que no son lo mismo, ahora lo vamos a ver, y en el otro tengo las diferentes propiedades, categorías, variables que estoy utilizando. Hagamos un ejercicio de imaginación. Pensemos que estamos, digamos, haciendo una investigación referida a personas, que vamos a tener en las filas, y vamos a tener los nombres o las formas de identificar a las personas. Es decir, piensen ustedes que todo trabajo que se hace en ciencia social, sí o sí tiene que cumplir con el requisito de anonimato de los datos. Es decir, esto no quiere decir que el investigador no los conozca, lo que quiere decir que cuando demos a conocer los datos, lo que tenemos que evitar es que quienes los leen puedan identificar personalmente a los individuos que integraron nuestra población o a los cuales les aplicamos la encuesta, las entrevistas, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, ¿por qué estoy diciendo esto? Porque bueno, yo puedo poner, digamos, los nombres en una matriz de datos en cuanto a, digamos, la cuestión de las unidades de análisis. Los puedo poner en tanto los trabaje yo, etcétera, etcétera. Si tengo que hacer público esto, obviamente tengo que buscar otra cuestión. Qué sé yo, un ordenamiento entre letras y números, o lo que ustedes quieran, una codificación sui generis, que lo puedo utilizar. Pero digo, en una matriz de datos que tengo todas las unidades de análisis en las filas, en las columnas las propiedades. Entonces, bueno, a ver qué es lo que tenemos. Bueno, tenemos a Carlitos. Carlitos tiene, qué sé yo, 15 años, está en la secundaria, trabaja, es varón. Bien, entonces, fíjense que ahí qué es lo que estamos viendo. Estamos viendo el cruce entre una unidad de análisis y una propiedad, digamos, de las que estamos analizando. Ese cruce, ese Carlitos 15 años, ese es el dato. Entonces, eso es lo que vamos a llamar dato. Por lo tanto, para obtener un dato lo que necesitamos es un cruce en esta, digamos, matriz de datos. ¿Por qué voy a esto y a todas las cuestiones de lo que les decía de anonimato y todo lo demás? Porque una vez que nosotros, digamos, tenemos las variables, las categorizamos, las operacionalizamos, etcétera, etcétera, obviamente lo que tenemos que hacer es recoger los datos, o recolectar los datos. Y ahí es donde sí tenemos que tener estas cuestiones de cuidado. Entonces, no tanto, ya les digo, en el registro hacia nosotros, sino cuando los expongamos. Pero, la otra cuestión, digo, ¿cuál es el indicador? El indicador en este caso es 15 años. Ahora, yo puedo tomar o bien este indicador en forma bruta, o bien también puedo trabajarlo. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer? Bueno, entonces yo ya no voy a poner 15 años, sino que voy a poner categorías, por ejemplo, de 10 a 14, de 15 a 19, etcétera, etcétera. Y a cada una de estas categorías le voy a dar nuevamente un código. Entonces, digamos, ahí la cuestión es cómo nuevamente trabajo el indicador. ¿Cuál puede ser otro indicador? Nivel educativo secundario incompleto. Los indicadores son estas cuestiones de referente empírico. Entonces, ¿para qué me sirven? Bueno, a ver, ¿cuánto dentro de qué proporción de la población llegó hasta el nivel secundario incompleto? Tanto, punto. Es decir, estoy teniendo un referente empírico concreto que me permite decir alguna cosa también concreta. Bien, ahora puede ser también que necesite alguna medida que
se corresponde con más indicador, más de un indicador. Y ahí, ¿qué es lo que vamos a tener? La formación de índices. Uno dice fácilmente un índice es digamos, es una síntesis de varios indicadores. Una cuestión es decirlo y la otra es hacerlo. ¿Ah? ¿Por qué? Porque para construir un índice lo que necesitamos es estandarizar varios, o por lo menos, digamos, los indicadores que queremos trabajar. Por ejemplo, si nosotros queremos trabajar la cuestión de clase social, nosotros podemos decir, bueno, yo tomo una cuestión, a ver, ¿qué es lo que me define una clase social? Bueno, obviamente una cuestión de ingresos, también una cuestión de ocupación, pero también una cuestión de, digamos, estilos de vida, bueno, etcétera, etcétera. Fíjense, tengo 3 variables diferentes, ¿ah? Ingresos, ocupaciones, estilos de vida, etcétera, etcétera, con valores que van a ser totalmente diferentes. En ingreso tengo una variable de intervalo que me permite lo más alto de medición. En ocupación tengo una variable nominal, salvo que encuentre algún tipo de cuestión de decir, bueno, ordeno en el sentido de empleados, directivos, una cuestión así, pero tengo una ordinal y a lo sumo una ordinal, y en la otra tengo una nominal. Entonces, es decir, para trabajar precisamente todo esto, lo que tengo que hacer es una actividad de estandarización de esos, y de ahí sí construir un índice, digamos, que me permita sintetizar estas cuestiones. Por eso digo, es fácil decirlo, hacerlo tiene sus bemoles, no digo que sea imposible, generalmente es una tarea que, por lo menos a mí me gusta, porque son desafíos constantes. Pero bueno, el índice entonces es una síntesis de indicadores, no una sumatoria, es una síntesis de indicadores, y también me sirve para precisamente categorizar o decir algo o predicar, como dice Adriana en su trabajo, sobre algún tipo de población, etcétera, etcétera. Bueno, esto en cuanto a variables, indicadores, índices, etcétera, etcétera. Ahora, la otra cuestión es, ¿qué pasa cuando vamos a recolectar los datos? ¿Y qué pasa con esta cuestión de las poblaciones? Es decir, hay otro término que se usa en las ciencias sociales, que se habla del universo. El universo es algo infinito, y las poblaciones que nosotros analizamos generalmente no lo son. Por eso yo prefiero mucho más utilizar el término de población más que el de universo. Ahora, una población, ¿qué es? Es aquel conjunto de unidades de análisis que van a ser sometidas a la investigación. ¿Qué son las unidades de análisis? Son aquellas, digamos, entidades específicas, personas, organizaciones, eventos, etcétera, etcétera, que vamos a reunir para someterlas a algún tipo de proceso de investigación. Por lo tanto, ¿qué es lo que quiero decir? Las unidades de análisis o los objetos de indagación dentro de ciencias sociales son los más variados que ustedes se quieran imaginar. Pueden ser, digamos, individuales, pueden ser colectivos, pueden no ser ni individuales ni colectivos, pueden ser eventos, pueden, digamos, por ejemplo, qué sé yo, las diferentes elecciones en Argentina desde el 83. Ahí estoy tomando un evento, por lo tanto no puedo decir si esto es una cuestión colectiva o no, digamos, estoy tomando una cuestión de acontecimientos, si ustedes quieren. Bueno, los objetos de indagación y posteriormente las unidades de análisis tienen o pueden ser de esta tremenda, digamos, variedad. Ahora, la cuestión es que cuando nosotros nominamos las unidades de análisis, las tenemos que nominar en forma también genérica. Es decir, ¿qué es lo que nosotros podemos decir? Bueno, vamos a hacer un estudio sobre amas de casa entre, qué sé yo, 25 y 45 años.
Pero no podemos decir, vamos a hacer un estudio a María Antonieta, digamos que esa... No, nominamos lo general. Por eso digo nuevamente esta cuestión de el anonimato de los intervenientes en las investigaciones. Ahora, nosotros podemos tener entonces una investigación referida a una población que sea lo suficientemente pequeña que nos permita incluir a toda la población. Qué sé yo, si nosotros queremos hacer un estudio, por ejemplo, sobre, qué sé yo, determinados parámetros de las provincias de Argentina. Ahí vamos a trabajar con toda la población, es decir, vamos a trabajar con todas las provincias, vamos a ver cuánta población tienen, cuánta densidad, cuál es la composición del Producto Bruto Interno, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, pero ahí tenemos a toda la población. Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando, por ejemplo, queremos, digamos, hacer un estudio sobre las amas de casa en Argentina entre 25 y 45 años? ¿Las podemos encuestar a todas? ¿Las podemos entrevistar a todas? No. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Una muestra. ¿Qué es una muestra? Es una, digamos, es un número de unidades de análisis pertenecientes a la población que nosotros queremos indagar, que sea más pequeña que esa población, pero que al mismo tiempo, al ser extraída de ellas, nos permita después aplicar las conclusiones a la población en general. Por eso que generalmente cuando se habla de muestra, dice Marradi, van a aparecer dos términos, digamos, fetiches. ¿Cuáles son estos términos fetiches? Una es que, digamos, la muestra tiene que ser al azar. ¿Por qué la muestra tiene que ser al azar? Bueno, porque supuestamente el azar, ¿qué es lo que nos va a garantizar? Nos va a garantizar que no intervenga ningún tipo de sesgo. ¿Cuándo una muestra es al azar? Cuando todos los individuos pertenecientes a una población tienen la misma posibilidad de ser elegidos. Es decir, esto, digamos, es muestra al azar. Bien, no hay ningún tipo de problema en esto. Hay algunas otras que, es decir, dicen, bueno, en verdad no, lo que pasa es que la muestra al azar es cuando todos los individuos tienen una proporción conocida de ser elegidos. No, digamos, si yo no tengo una cuestión de que todos tienen la misma probabilidad, la muestra no es al azar. Después se dice, bueno, no, cuando todos tienen la misma probabilidad es azar simple. Bueno, hay una serie de cuestiones que las hacen fundamentalmente las encuestadoras, digamos, para ahorrar dinero, pero eso es otra cuestión, no lo tenemos por qué charlar acá. Después, si quieren lo charlamos, no hay ningún tipo de problema. Pero, digo, la muestra aleatoria o la muestra al azar implica esto, digamos, que yo dentro de una población pueda extraer un número menor y todos tengan la misma probabilidad de ser elegidos. Y acá también algunas cuestiones en esto. Supónganse que nosotros queremos hacer digamos, averiguar algo en la población, ya no de amas de casa, sino en la población de jóvenes entre, quiero decir, qué sé yo, 18 y 30 años en la ciudad de La Plata, tanto, bueno, para, digamos, varones, mujeres, homosexuales, etcétera, etcétera, digamos, incluyendo todos los géneros. Entonces decimos, bueno, ¿qué hacemos? Bueno, lo queremos hacer en la facultad, vamos a 7:49 y empezamos a encuestar más o menos la mitad de varones, la mitad de mujeres, es decir, grosso modo. Después vamos a preguntar la cuestión de género, pero, y hasta obtener el número que supuestamente sería el indicado para establecer una muestra. ¿Es una muestra al azar? No podría decir sí, no.
¿Por qué no? Y porque hay jóvenes, digamos, varones, mujeres y de todo género que pasan todos los días por 7:49. Y hay otros que no pasan en un mes. Entonces, no todos tienen la misma probabilidad de ser elegidos. ¿Cómo tendría que hacerlo? Bueno, tendría que buscar toda la población de La Plata en esas edades, ponerlas en un bolillero e ir sacando, y ahí sí tengo, digamos, la cuestión del azar o la muestra aleatoria. Bien, supongamos que cumplimos con esa cuestión de muestra, digamos, al azar o muestra aleatoria. Hay otras series de, digamos, de muestras, como las muestras, digamos, estratificadas, las muestras de panel, que después las vamos a ir viendo. Pero, digo, primera cuestión, te dice, la cuestión es ¿cómo es? La muestra tiene que ser aleatoria al azar. Perfecto, esta es una. La otra es que la muestra tiene que ser representativa. Y acá viene la otra cuestión. A ver, ¿por qué digo esto? Porque la muestra al azar no me asegura la representatividad de la muestra. Si yo tengo en una bolsa 50 bolitas blancas y 50 bolitas negras, y quiero sacar, digamos, de esas 130, es posible que saque, digamos, es posible, no digo que sea tremendamente probable, pero es posible que pueda sacar 30 blancas o 30 negras. Por lo tanto, digo, la muestra que obtuve fue al azar, pero no es representativa de mi población. ¿Por qué? Porque la mitad de bolitas son blancas, la mitad son negras. Que saqué todas blancas, o todas negras, o qué sé yo, 28 blancas y 2 negras. Entonces no es representativo. ¿Qué es lo que quiero decir? Que cuando hablamos de muestras al azar o muestras aleatorias, lo que importa para establecerlas es el procedimiento. Ahora, cuando hablamos de representatividad, lo que importa no es el procedimiento, sino, digamos, el resultado. ¿Por qué? Bueno, porque primero, si la muestra es representativa, tiene que ser representativa con respecto a algo, ¿no? Ustedes por ahí encuentran, bueno, qué sé yo, la muestra es, digamos, al azar y representativa. Y no dice representativo de qué. Entonces, algo está mal. ¿Qué quiere decir representativo? Quiere decir que hay alguna característica de la población que yo tengo que contemplar en igual proporción en la muestra. Supongamos, digamos, para un ejemplo, que no hablemos de género, hablemos de sexo. En una población yo tengo, digamos, más o menos el 50% varones y 50% de mujeres. En una muestra esto tiene que estar más o menos allí. ¿Qué quiero decir? No sé si son 50 y 50, pero digamos 49-51. Entonces, lo que quiero decir, esto no me lo asegura el azar. Por lo tanto, la representatividad, digamos, es este reflejo, pero reflejo de algo que nosotros conocemos de la población. En este caso, la cuestión de sexo. Podemos también decir, bueno, vayamos a, qué sé yo, población por barrios. Entonces, bueno, ¿cuántos viven en, qué sé yo, en Ringuelet? ¿Cuántos viven en Los Hornos? ¿Cuántos viven, etcétera, etcétera? Entonces, bueno, ¿qué es lo que tenemos? Bueno, ¿qué es el 20% vive en Los Hornos? Bueno, es decir, el 20% de nuestra muestra tiene que ser precisamente de Los Hornos. Entonces digo, cuando hablamos de representatividad, hablamos de una característica que conocemos. Por eso que lo que digo acá, lo que importa es el resultado. Bien. Ahora, ¿cómo podemos cumplir con estas dos condiciones? Hay una cuestión que se llama la muestra estratificada. ¿Qué es cómo se trabaja en este caso? Bueno, primero y principal, yo establezco los estratos de acuerdo a, digamos, las variables o las propiedades o las dimensiones que quiero
o que considero que son más determinantes. Por ejemplo, sexo y, qué sé yo, barrio. ¿Mm? Entonces sé que en la Ciudad de La Plata tengo el 50 y el 50, una cosa así, por lo tanto, ¿qué es lo que hago? Divido la población en dos grandes estratos. ¿Mm? Mujeres, varones. Si mi muestra va a ser de 800, yo sé que necesito 400 mujeres y 400 varones. Por lo tanto, ahí sí, ¿qué es lo que hago? Hago funcionar el azar en las mujeres, hago funcionar el azar en los varones. ¿Mm? También la cuestión de los barrios, bueno, qué sé yo tengo el 20%, como les decía, en los hornos, y mi muestra es de 800, por lo tanto 160 tienen que ser de los hornos, de los cuales 80 van a ser mujeres, 80 van a ser varones. Entonces ahí sí yo puedo tener una muestra que es al azar y que es representativa. Esto es lo que se llama una muestra estratificada. Por lo tanto, digo, puedo establecer muestras. Esto fundamentalmente cuando trabajamos con estudios de tipo cuantitativo. Después tengo la muestra de panel, tengo la muestra por etapas, que eso, qué sé yo, están en el artículo, léanlo, son diferentes variantes, digamos, la muestra por paneles, yo elijo dentro, es lo que se hace, por ejemplo, en el INDEC con la encuesta permanente de hogares. La encuesta permanente de hogares es una muestra a nivel nacional de la población urbana. Ahora, dentro de eso se trabaja, por ejemplo, con una muestra por paneles para ver la cuestión de gastos en el hogar. ¿Qué quiere decir? Dentro de la muestra, de la primera muestra que yo establezco una segunda más pequeña que me permite precisamente, digamos, trabajar algunos aspectos específicos sobre los cuales quiero o pongo particular intención. Por eso digo, léanlo, no hay allí mayormente problemas. ¿Ah? Pero, digo, tengan en cuenta que una muestra, para que sea, digamos, una muestra al azar, no me asegura la representatividad de la muestra. Y cuando hablamos de representatividad, tienen que aparecer los aspectos, las variables, las propiedades, sobre los cuales esa muestra es representativa. Por ejemplo, en la encuesta permanente de hogares, el INDEC siempre aclara que la muestra es representativa con respecto a la cuestión de ocupación. Nosotros la podemos trabajar con respecto a datos educativos, con respecto a datos de consumo, etcétera, etcétera. Pero no nos asegura la representatividad. Por eso digo, tengan también cuidado con estas cosas si trabajan precisamente con muestras. Ahora, estas son, digamos, las muestras, digamos, al azar. Ahora, están también las muestras intencionadas, y estos se utilizan fundamentalmente en los trabajos de tipo cualitativo. Es decir, acá yo no necesito representatividad, no necesito al azar, ni nada por el estilo, porque hay determinada población que me interesa y, digamos, voy a tratar de seleccionar los individuos de acuerdo a determinado criterio de esa población. Si yo quiero ver, qué sé yo, consumos culturales, bueno, puedo decir, bueno, yo voy a trabajar con individuos de, qué sé yo, 18 a 30 años, con individuos de 31 a 41, y empiezo a elegir dentro, por ejemplo, de determinada comunidad o dentro de determinado barrio. Entonces, es decir, ¿qué es lo que hago? Voy eligiendo los casos, ¿no? Estas muestras no trabajan, digamos, por azar, ni trabajan por representatividad, es decir, sino que trabajan por saturación. Es decir, ¿qué es lo que pasa? Porque la muestra cuantitativa fija un número de entrada, que tiene que ver con la población, pero también tiene que ver con el grado de error con el que queremos trabajar.
Las muestras intencionadas no fijan un número de entradas, sino que lo que trabajan es por el criterio de saturación. ¿Cómo funciona este criterio? En una forma muy sencilla. Llevamos hechas 18 entrevistas, hacemos las entrevistas 19 y vemos que no aporta nada nuevo a lo que ya teníamos, digamos, en las otras 18. Hacemos la entrevista 20, pasa lo mismo, hacemos la entrevista 21, pasa lo mismo, pum, cortamos. ¿Qué quiere decir? Llegamos al grado de saturación. Grado de saturación, ¿qué quiere decir? Que aunque sigamos haciendo entrevistas, difícilmente aparezca un nuevo aspecto, una nueva perspectiva, etcétera, etcétera, que nos permite enriquecer el trabajo de investigación. Esto, digo, en cuanto a las muestras intencionadas o las muestras, digamos, no al azar ni nada por el estilo. Hay diferentes también allí, digamos, podemos hablar de las muestras, digamos, por cuotas o proporcionales, las muestras por disponibilidad o accesibilidad, etcétera, etcétera, o por diferentes cuestiones como, por ejemplo, la cuestión de bola de nieve, etcétera. Pero, digo, la cuestión fundamental en esto es que ahí trabajamos eligiendo nosotros los casos. Ahora, tenemos todo esto, tenemos las muestras, qué sé yo. ¿Qué instrumentos tenemos para recolectar datos? Y esto un poco ya lo hemos ido viendo y lo hemos ido charlando. Fundamentalmente tenemos la observación, que puede ser participante y no participante, los cuestionarios, o digamos las encuestas estructuradas o con respuestas cerradas, las entrevistas con, digamos, respuestas semiestructuradas, o con preguntas, digamos, semiestructuradas, o con, digamos, totalmente no estructuradas. Cuando trabajamos con la observación, depende de nuestro objeto de indagación. Las técnicas de recolección que vamos a utilizar están relacionadas con el objeto de indagación, con las variables que nosotros definimos y por lo tanto con las propiedades que queremos relevar, con el tipo de población y, bueno, digo, fundamentalmente con nuestro objeto de investigación o lo que es nuestro problema de investigación. ¿Cuándo usamos la observación? Bueno, fundamentalmente la observación, digamos, es una técnica que lo usaron los antropólogos, lo charlamos cuando vimos el artículo de Giddens y se mencionó a Malinowski, Radcliffe Brown, Lévi-Strauss, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, lo que hay que tener aquí es que, digamos, lo que hay que tener en cuenta aquí es que la observación científica es una observación también pautada y estructurada. Es decir, yo no voy a ir a observar cualquier cosa, salvo que estemos ante una instancia de un estudio exploratorio, en el cual no tengo idea, en el cual, digamos, no hay antecedentes, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, supónganse que yo quiero ver, es decir, no sé, las relaciones de liderazgo en el barrio de la comunidad COM. Qué sé yo, entonces, bueno, ¿qué es lo que primero tengo que hacer? Bueno, ver que me dejen entrar al barrio, esto quiere decir trabajar primero con un informante clave o con los que se llaman, digamos, los abrepuertas, es decir, o los alzabarreras, tienen diferentes, los guardabarreras, no me acuerdo cuál es el nombre en inglés ahora. Pero bueno, lo que digo es, nos tienen que permitir la entrada al barrio. Una vez que yo entro al barrio, ¿qué es lo que tengo que hacer? Bueno, ¿dónde voy a observar? Quiero ver las cuestiones precisamente de liderazgo. ¿Cómo las observo? En lo cotidiano, en la cuestión de las familias, en los lugares en que se encuentran, en las reuniones que se hacen, etcétera, etcétera, etcétera.
¿Qué es lo que observo? Esto son todas cuestiones que tengo que tener de alguna forma pautadas, es decir, porque si no, ¿qué es lo que hago? Anoto todo. Porque acá la cuestión que tienen que tener ustedes en cuenta es que cuando hablamos de observación científica, lo que tenemos que hacer es tomar nota. Es decir, si no queda registro de esa observación, no nos sirve. La cuestión no quiere decir que estemos todo el día con la libretita, pero sí quiere decir que donde inmediatamente nos retiramos tenemos que hacer un informe diario de qué es lo que pasó. Podemos utilizar cámaras, podemos utilizar grabaciones, etcétera, etcétera también, y eso nos ayuda mucho. Pero, digo, la observación, de alguna forma, aún aquella que tiene que ver con estudios exploratorios, tiene que estar pautada. Es decir, pautada en el sentido de decir qué es lo que vamos a observar, dónde, cuándo, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo que tiene que la observación, sí o sí, tener como prerequisito es que tiene que quedar registrado. Entonces, podemos hacer observación no participante, podemos hacer observación participante, podemos, digamos, interactuar. Lo que también tenemos que trabajar es la cuestión del efecto del observador. Generalmente cuando entramos en un tipo de población, los primeros días se van a generar una serie de expectativas alrededor de nuestra figura que van a, de alguna forma, distorsionar un poquitito lo que son las relaciones cotidianas. Es decir, todos van a tratar de mostrarnos que son buenos, que son bárbaros, etcétera, etcétera. Esto se atempera con la cuestión de la permanencia dentro de la comunidad. O por ahí, esto no lo necesitamos, qué sé yo, si nosotros queremos hacer una observación, por ejemplo, de una asamblea estudiantil, digamos, podemos ir tranquilitos, es decir, nos sentamos, digo, fundamentalmente ustedes, es decir, si aparezco yo va a ser un poco sospechoso, pero digamos, cualquiera de ustedes puede entrar, digo, son estudiantes, nadie les va a decir nada, ni su presencia va a distorsionar la actuación de los distintos, las distintas agrupaciones políticas, ni los distintos oradores de la cuestión. Pero, digo, tengo que saber qué es lo que tengo que registrar. Por lo tanto, digo, la observación es una de las formas de levantar datos. Recuerden lo que decía Bourdieu, es la cuestión de levantar datos en escenarios que son naturales y en lo que es la vida cotidiana, y por lo tanto la cuestión de los individuos actuando cotidianamente y no forzadamente como puede ser a través de una entrevista. ¿Cuáles son las otras formas? Bueno, las otras formas pueden ser las entrevistas, digamos, estructuradas, y esto quiere decir con respuestas cerradas, o las llamadas, digamos, encuestas o estudios de survey. Eso tiene diferentes nombres, pero llamémoslo, si ustedes quieren, encuestas. Y las otras son las entrevistas semiestructuradas o no estructuradas. ¿Cuándo utilizamos una u otras? Depende de lo que nos propongamos como objeto de estudio. Ahora, si nosotros queremos, digamos, trabajar en una encuesta, es decir, en una entrevista con preguntas cerradas, ahí sí lo que tenemos que tener en cuenta es que, digamos, aquí hay que hacer todo un trabajo previo. Esto yo se los comentaba, les decía que generalmente cuando trabajamos con encuestas, lo primero que les ocurre a la gente es decir, hagamos las preguntas. Es un pésimo comienzo. Cuando trabajamos con encuestas, lo primero que tenemos que hacer es un listado de las variables o de las propiedades que nosotros queremos indagar en esa población. Esto es lo primero que tenemos que tener en cuenta. Y antes de eso, lo primero que tenemos que tener en cuenta es precisamente cuál es el objeto de indagación, cuál es el problema que nos referimos. La otra cuestión es si las variables que nosotros, digamos, seleccionamos cubren la totalidad o la mayor parte de ese problema de indagación. Por lo tanto, la cuestión del listado de variables es un paso que sí o sí tenemos que hacer. La otra cuestión es
revisar las definiciones, tanto conceptuales como operacionales de esas variables. Recuerden lo que yo les decía, el grado de sensibilidad de una variable en el momento de recolección de datos es clave. ¿Por qué? Porque si hay datos que yo no levanto o que levanto en forma, digamos, a ver, de grandes categorías, después no lo puedo abrir. Si, por ejemplo, estamos hablando de edad, y en vez de poner la edad del individuo, digamos, varón, mujer, etcétera, etcétera, yo, ¿qué es lo que hago? Lo pongo dentro de un tramo. Si yo antes pauto tramos, entonces digo, bueno, de 0 a 4, de 5 a 9, etcétera, y después quiero descomponer, no puedo. Entonces, por eso la cuestión de revisar las definiciones conceptuales y las definiciones operacionales. Y la otra cuestión, que es lo que estamos hablando, la de identificar el nivel de medición, digamos, de las variables. Recuerden ustedes que eran diferentes si eran variables nominales o categoriales, ordinales o de intervalos. La otra cuestión es, bueno, una vez que yo revisé todo esto, veo cuáles son las variables, veo qué sensibilidad, qué grado de sensibilidad quiero que tengan, la cuestión es cómo transformo en indicadores o cómo transformo estos indicadores en preguntas. Y la cuestión también de si voy a armar índices, cómo lo voy a hacer. La otra cuestión que tengo que ver es la cuestión de la codificación, y después hay algo que sí o sí hay que hacer en los estudios de tipo cuantitativo, que es la cuestión de la prueba piloto. Digamos, generalmente lo que se hace una vez que tenemos elaborado el cuestionario y todo lo demás, es aplicarlo en un pequeño número de personas de la población a la cual después, o de la cual después vamos a sacar la muestra, para ver si hay algún tipo de inconveniente. La prueba piloto es para poner a prueba las preguntas, los indicadores, la forma en que están elaboradas, mencionadas, formuladas, si se entienden, si no se entienden, etcétera, etcétera, etcétera. No es para sacar ningún tipo de medida. La prueba piloto, pongo a prueba el instrumento. Y esto sí lo tengo que hacer, digamos, cuando estoy trabajando con este tipo de técnicas o precisamente de instrumentos. Ahora, la entrevista semiestructurada o no estructurada apunta hacia otro lado. No me interesa tanto el relevar cuestiones, digamos, iguales para toda la población, sino que lo que me interesa es que los individuos se explayen. Por eso que ahí tengo que cuidar mucho cuál es el entorno, cuál es la entrada, cuáles son las preguntas que en principio tengo que hacer para ir generando los niveles de confianza necesarios para después entrar o ahondar en otros temas. Tengo que tratar de disolver lo antes posible esta cuestión de que yo soy el que pregunta, etcétera, etcétera, digamos, es decir, tratar de que la entrevista se parezca lo más posible a una charla en lo cotidiano. No es difícil, no es fácil, digamos, y se logra, y una vez que se logra, los resultados que se obtienen son, digamos, tremendamente interesantes. ¿Por qué? Porque, digamos, las personas pueden llegar a revelar o a develar cuestiones que en verdad nos sorprenden. Pero, digo, la entrevista, en este caso, digamos, ¿qué es lo que tenemos? Por lo menos sí, en una entrevista lo que vamos a tener es un listado de temas. Es decir, aquellas cuestiones que nosotros queremos saber sí o sí. ¿Y por qué hablamos de entrevistas? Generalmente, digamos, lo que se aplica son entrevistas semiestructuradas. ¿Por qué? Porque generalmente puede haber algunas preguntas que ya están formuladas, pero después
lo que se deja es la libertad o la suficiente amplitud como para, digamos, establecer una serie de diálogos o de preguntas ante aspectos que comienzan a aparecer y que resultan significativos. Generalmente las entrevistas se graban, no tanto se filman, pero sí se graban, y lo que hay que tener, digamos, en cuenta es que no solamente hay que darle importancia a la grabación, digo, no solamente hay que tener en cuenta lo que es el lenguaje oral, sino también todo lo que es el lenguaje expresivo y el lenguaje corporal. Los silencios, las demoras en las preguntas, los cambios de posición, las sonrisas, los gestos de duda o de descontento, hay que, digamos, hay que llevar un registro de esto, generalmente se van anotando en un blog al lado, y la otra cuestión que hay que tener en cuenta cuando trabajamos con entrevistas es que una vez que terminamos la entrevista, lo más conveniente es desgrabarla lo antes posible. ¿Por qué? Porque es ahí donde podemos ir uniendo precisamente lo que es el lenguaje oral con todos estos otros lenguajes que se fueron manifestando en la entrevista y que nosotros, digamos, si dejamos pasar más tiempo, después puede ser que nos olvidemos. Entonces, esta cuestión, ténganlo en cuenta si trabajan con entrevistas, y también la cuestión del el ambiente en el cual se hace la entrevista. Piensen que una entrevista es una conversación de por lo menos una hora y pico. Por lo tanto el entrevistado como nosotros tenemos que estar cómodos, tenemos que estar en un ambiente que nos dé algunas pautas de intimidad, digo, en el sentido de que no es que lo escuche cualquiera. La cuestión de contemplar, digamos, que haya, qué sé yo, agua o café o algo por el estilo, digamos, por si, qué sé yo, se necesita o algo, o no se necesita, pero quien resulta entrevistado necesita hacer una pausa y tomar algo, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, todo esto hay que tenerlo en cuenta en la cuestión de las entrevistas semiestructuradas o no estructuradas. Y hay otra alternativa que son los estudios experimentales, llamados así, pero que en verdad no tienen las mismas características que el experimento digamos, centrado en el laboratorio en la ciencia física. ¿Por qué? Porque acá, digamos, lo que se trabaja fundamentalmente es con dos grupos y con lo que se llama un grupo de control. Y generalmente, digamos, ¿qué es cómo se trabaja? Supónganse, digamos, que nosotros queremos medir actitudes con respecto a, qué sé yo, los inmigrantes. Entonces, bueno, se reúnen dos grupos que digamos, se los arma, y se los arma estandarizadamente. ¿Qué quiero decir estandarizadamente? Que sean grupos, que sean similares en cuanto a la composición de sus miembros, en cuanto a edad, en cuanto a sexo, en cuanto a nivel educativo, etcétera, etcétera, etcétera. Generalmente, ¿qué es lo que se hace? Se hace una entrevista o una encuesta a estos dos grupos sobre el tema o el aspecto, la dimensión que nos interesa. Digamos, las encuestas son iguales, etcétera, etcétera, y obviamente se obtienen los resultados. Una vez que se obtuvieron los resultados, se elige a uno de esos grupos y, por ejemplo, se los invita a una serie de charlas, digamos, qué sé yo, durante 2 o 3 semanas, sobre la cuestión de la inmigración, la cuestión de la integración de las diferentes, es decir, nacionalidades, etcétera, etcétera, etcétera. Después se reúnen nuevamente los dos grupos y se vuelve a aplicar la encuesta. La cuestión es, digamos, medir en el grupo al cual fue, digamos, al cual se lo sometió, por decirlo de alguna forma, a una serie de charlas, si hay variaciones en cuanto a las respuestas originales. La cuestión aquí y
digamos, ¿qué pasa con el otro grupo que no tuvo nada? Por eso se dice algo así como experimental. ¿Por qué? Porque tenemos algún grado de control sobre los individuos y sobre los grupos, pero no tenemos el nivel de control de variables que tenemos precisamente en un laboratorio en las ciencias naturales o en la ciencia física. Bien, más o menos esto rápidamente era lo que yo quería comentarles el día de hoy. Y bueno, y si hay preguntas, yo veo bueno, que ahora entró Facundo y entró Jazmín, así que por ahí con ellos sí me voy a quedar charlando un poquito, porque de las cuestiones de los trabajos. Nosotros nos vamos a volver a ver el lunes como última instancia de consulta. Así que les pido que aquellos que, bueno, ya tuvieron las indicaciones, hagan las modificaciones que tienen que hacer, me envíen los trabajos a versión final, y los que, digamos, todavía tienen que trabajarlo, envíenme lo que vayan haciendo a la cuestión de avanzados, TIF avanzados, algo por el estilo. Y yo ahora les voy a contestar, sí, por digamos, por ahí mismo, para que ya en el fin de semana vayan trabajando, cosa de que el lunes cerremos. El lunes va a ser instancia de consulta. Eso desde ya, porque no nos queda más, y bueno, de exposición de los grupos que tienen que exponer. Pero, digamos, no voy a dar clase, no vamos a hablar de contenidos ni nada por el estilo. Bien. De esto que estuvimos hablando, ¿hay preguntas? ¿Quieren que amplíe? Díganme, si no, para aquellos que no tengan ningún tipo de consulta que hacer, nos vemos el lunes, o ya no nos vemos. Bueno, listo, Alma. El sábado Bárbaro. es el último test, ¿no, profe? El sábado, sí. Sí, que es de este tema que dio hoy. Sí. Sí, Oriana. ¿Podés abrir micrófono? Bueno, Alma, sí, nos vemos el lunes. Profe, ¿escucha? Mándenme el trabajo, así lo puedo ver. Oriana, decime qué consulta tenés. Ay, no se te escucha, Oriana. A ver, espera. A ver, espérate. No, el audio está activado. ¿Ahí se escucha? Muy bajito se te escucha. Si no, escribo. Bueno, y si no, escribímela, Oriana. Se te escucha bajito. Dale, escribime por el chat. Dale. Ajá. ¿Hiciste los anteriores? Bueno, no te hagas problema. Si es el único que no vas a hacer, no te hagas problema. Bárbaro. Buenísimo. Entonces, listo, ya está. No te hagas problema, yo saco el promedio sobre los otros. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Profe, Sí, Francesca. hola. A mi grupo todavía les falta exponer y queríamos saber si podemos exponer el lunes. El lunes van a exponer 2 grupos. Sí, ¿Ustedes son uno? sí. No, de los que expone el lunes no. Todavía no te habíamos dicho.
Me tomás por sorpresa porque yo tenía 2 para el lunes. Sí. Y si no, no sé cuándo, porque el jueves ya no. El jueves ya no hay, ¿no? No. Mm, Bueno, preparen lo que puedan para el lunes. dale, ok. Dale. Listo. Gracias. No, de nada. Bueno, no sé, a ver, yo creo que con los grupos ya charlé, salvo con el tuyo, Facundo. ¿Cómo estás, profe? Bien, ¿cómo andás? Sí, entré un poquito tarde, perdón, disculpe. Sí, no te hagas problema. Che, Facundo, hay varios problemas con el proyecto de ustedes. Sí, Es decir, me habían primero, dicho los chicos, yo no puedo estar la clase anterior, me tuve que retirar y me dijeron que había para revisar lo que era objetivo, estado del arte y metodologías. ¿Puede ser? sí. Bien. Hasta luego, Augusto, chau, Abigail. Nos vemos. Sí, pero lo que me mandaron sigue teniendo los mismos problemas, Facundo. Ustedes me ponen como problema de investigación la cuestión de si hubo fraude o no en las elecciones de Estados Unidos. No tiene nada que ver. No es un problema de indagación científica. De hecho, es un problema judicial. Claro, exactamente. Exacto. Sí. Yo igual en el objetivo lo que quise indagar fueron las perspectivas, más que si hubo fraude o no hubo fraude. Porque no es una cuestión cerrada, es una cuestión más complicada. O sea, Sí. mi orientación no era determinar si A hubo ver, o no hubo. más allá de lo que sea cerrado o no, digo, hay una investigación por una comisión de congresistas en Estados Unidos que, digamos, está arribando a algunas conclusiones bastante concretas. Pero más allá de eso, no es un problema de investigación. A ver, ¿qué aporta el conocimiento científico saber si hubo fraude o no? Claro, no, entonces reformulo la última pregunta, que sería, sí, sí, entiendo. Está bien, Y tengo después, que reformular hay- esta pregunta. Porque y después lo después, que dice el problema de investigación estaba bien. claro, pero Agregué esta pregunta y quedó, claro, disonante. no, el problema de investigación que ustedes me habían planteado, digamos, era la relación entre fake news, y vuelvo a decir, usen el término fake news, no noticias falsas. El término Sí. fake news no es lo mismo que false news, es la tercera vez que lo digo, y ustedes ponen noticias falsas. No es lo mismo la fake news que la false news. Está bien que las dos, el significado puede ser falsedad o la cuestión pero no son lo mismo. Después, es decir, hay una serie de consideraciones que ustedes hacen que no tienen que ir. A ver, espera, yo te voy a leer algo. Dale. Ustedes dicen, en un momento este concepto determina que fue tiránico por parte de los políticos en vestir los derechos y garantías constitucionales. Es un juicio de valor, no corresponde. Sí, igual Es lo que... decir, Yo busqué el documento para basarme en eso, que es la tiranía de los expertos, el documento, que es lo que es sí, revisión de antecedentes en la tercera parte, que dice investigaciones sobre el fenómeno del lockdown aplicable al caso de Estados Unidos. sí, pero ese es un documento que expresa la opinión de una parte, no la opinión de lo que fue el comité de expertos. Entonces no podemos sesgar, Facundo. Está bien. Como Bueno. también en otro momento, vos decís, bueno, con respecto a la cuestión de que de una cuestión, no sé si es del New York Times, que le dice a Trump que se ponga a trabajar, y pones, esto es despropósito por donde lo mire, formadores de opinión, no comunicadores. Es decir, nuevamente es una opinión.
En los Sí, trabajos sí, de sí, investigación eso no... yo lo saqué porque está en la parte de discusiones. O sea, ya es lo que puse en el comentario aparte, que puse apreciaciones personales, Está basada en bien. investigación enunciada y recabación de datos de medios periodísticos. Pero no, eso no tiene nada que ver con estado del arte. Eso No lo tiene... entendí porque es lo que me llegó de mis compañeros. Y Bueno, no me reformulo esto. Está está bien, Facundo. no, de ser lo más neutral posible, aunque hay cosas que me irritan y hay cosas que la verdad que quiero decir porque me parecen mentiras y bueno, expreso mis valores y mi verdad. Yo siempre voy con la verdad. Pero está bien, reformulo eso, no tengo drama. Tratar de ser lo más neutral posible o de acotarme y ponerme en el lugar que tengo que ponerme. Está bien, porque lo que es del arte es más un análisis de las investigaciones previas y bajo la reputación que tienen otros tipos de estudio, ¿no? Porque es lo que decía acá, que yo lo pongo. No, pero a Eh, ver, Facundo, pongámonos de acuerdo en algo. Yo entiendo que si, a ver, primero que no está definido el problema de investigación. Si vos me decís que el problema de investigación son las distintas representaciones en los diferentes, digamos, partidarios republicanos o demócratas con respecto al fraude o no en las elecciones, esto es una cuestión. Y esto puede ser un tema de indagación. ¿Mm? Ahora, la cuestión de que yo tome determinadas, es decir, primero y principal, las opiniones personales en un diseño de un proyecto de investigación no tienen trascendencia. Tiene trascendencia que explicitemos perfectamente cuál es nuestro problema de investigación y sí tiene trascendencia los datos que nosotros levantemos, porque ahí sí es donde vamos a poder decir algo con un referente empírico muy fuerte. Ahora, las cuestiones sobre qué es lo que dijo uno, qué es lo que dijo otro sobre las elecciones, o yo las tomo como un dato, o las tomo como un dato y entonces, y que ni siquiera las tengo que poner en el diseño, porque eso es lo que voy a analizar después. Es decir, ¿me entendés? El diseño es qué es lo que yo voy a hacer, cómo lo voy a hacer y dónde lo voy a hacer. Y cuáles son aquellos elementos que yo voy a utilizar para levantar datos. ¿Mm? Ahora, vuelvo a decir, un problema de investigación es un problema que tiene que aportar algo al conocimiento de lo social, de lo económico, de lo político, etcétera, etcétera. En este caso, la cuestión de determinar, y más desde acá, Facundo, hay una comisión de congresistas con paneles todas las semanas en Estados Unidos con esto. Entonces digo, no sé qué podamos nosotros decir desde acá. Lo que sí podemos decir, y esto a partir de, qué sé yo, revisar el New York Times o el Washington Post o lo que vos quieras, y acá digo es esto, o la cuestión de revisar las redes, es ver cuáles son las representaciones sobre el fraude o no en las elecciones de 2020 en Estados Unidos. Pero, digamos, en el diseño yo no tengo que mostrar ningún tipo de opinión. Las opiniones, las representaciones, las voy a ir buscando después y las voy a meter en mi investigación como el corpus que se llama, y entonces voy a ver cómo aparecen estas dos representaciones distintas y en qué se fundamentan. Sí, sí, sí. ¿Mm? Por eso Sí, digo, eso sería la parte, claro, normativa que está mal, pero lo anterior está bien, digamos, en torno a lo que hablé del COVID, o más que nada la medida del lockdown, lo que es el encierro. No importa, Facundo. A ver, eso en el diseño no va. Sí, sí. Eso cuando mucho va después en el cuerpo de la investigación. Está bien, está bien. Pero, lo saco, está bien. Pensá esto, un diseño es una cuestión que vos presentás diciéndole a un conjunto de personas que te van a dar los recursos para hacer lo que vos querés hacer. Entonces, lo que tenés que ser muy explícito es en qué es lo que querés hacer. No en las opiniones. Las opiniones personales no corren.
Entiendo. ¿Mm? Es decir, lo que corren son los datos que podamos levantar, los datos que podamos recolectar y las interpretaciones que podamos sacar con respecto a eso. Sí. ¿Está? Entonces, reformulen el problema, qué sé yo. A mí, digo, yo por todo lo que ustedes ponen ahí, a mí me parece que el problema que ustedes quieren ver es, bueno, precisamente esta cuestión de las representaciones con respecto a fraude o no fraude en las elecciones de Estados Unidos en 2020. Y cómo estas representaciones se arman y son absorbidas o detentadas o apoyadas por diferentes sectores. Este es el problema. La cuestión entonces es, bueno, ¿qué datos juntamos? ¿Cómo los juntamos? ¿Cuáles son? ¿Por qué? Porque ahí sí yo aporto el conocimiento. ¿Cómo puede ser que con respecto a un mismo hecho nosotros tengamos o haya poblaciones que tienen miradas tan diferentes? ¿Cómo se construyen esas miradas? ¿A partir de qué? Entonces, ¿Estaría bien lo que serían los indicios? Lo que es ¿estaría bien lo que es indicios entonces con respecto a lo que me decís? Las 5 propuestas. Porque eso es lo que yo más o menos hice en lo que es estado del arte. Espérate que me voy a poner los auriculares, porque se te escucha entrecortado. A ver, Facundo, ahí. ¿Me escuchás? Sí, ahora te escucho bien. Listo. No, que con lo que me decías respecto a eso, lo que es las 5 propuestas o los indicios de fraude, lo que vos me decías, de representar esas perspectivas en base a lo que ellos dicen y también en base a lo que dicen los otros. Exacto. Yo tengo que ver las dos. Eso está, lo tengo en el trabajo. Con el italiano Morlino. No, está bien, pero a ver. Sería más explícito, está, pero no sé cómo más puede estar. No, lo que hay cuestiones es que sobran, Facundo. A ver, vuelvo a decir, el diseño de investigación, en este caso lo que yo les estoy pidiendo, es una cosa muy sencillita. Entonces, a mí, todo esto que vos por ahí mencionás, te digo, eso va en el cuerpo de la investigación. Entonces, es decir, lo que yo tengo que plantear es, bueno, a partir de las elecciones, qué sé yo, en Estados Unidos, las últimas, digamos, antes de estas de medio término que va a haber ahora, se generaron dentro de la población de votantes 2 representaciones diferentes. Una que dice que las elecciones fueron totalmente legítimas y por lo tanto Biden es el presidente legítimo, y otra que dice que hubo fraude. ¿Qué es lo que nosotros vamos a ver? Bueno, vamos a ver cómo se construyen estas diferentes representaciones o estas diferentes concepciones. El término que más se usa en ciencias sociales es representaciones, y a partir de qué fueron construidas. Entonces, momentáneamente yo no tengo que citar a nadie. Lo que tengo que decir es, bueno, ¿cuál es nuestro objetivo? Bueno, nuestro objetivo es determinar cuáles son los elementos en los que cada grupo construye su imagen de la realidad, etcétera, etcétera. Por eso vamos a hablar de fake news. Después, a ver, antecedentes. Bueno, busquemos antecedentes que tienen que ver con precisamente las cuestiones de comunicación, de representación. Es decir, la cuestión de puede ser, pueden mantener los que ustedes, digamos, mencionaron, pero también busquen la cuestión mucho más de la construcción de representaciones en lo político. Pero es lo que hice, no entiendo por qué está mal. O sea, porque acá yo hablo, digamos, no lo hablo explícitamente, pero se entiende, digamos, al leerlo. Cuando hablo de Morlino, que habla sobre el tema de los diversos tribunales de justicia, estatales y federales, como legisladores republicanos, que no han avalado el no fraude, mostrando respeto a las instituciones y no permitir el cuestionamiento y el funcionamiento de la democracia. Eso es la perspectiva de un lado, y después hago lo que es la recabación del fraude organizado, bajo otra investigación. Está bien, pero lo que quiero decirte, Facundo,
en términos al informe Navarro, que habla sobre los 6 puntos de... Está bien, a ver, yo lo que quiero decirte, eso en el diseño de investigación no va. No va. Eso no va, eso va en el cuerpo de la investigación. Listo, Que son- a lo que vamos, a lo conciso, está bien. Exacto, por eso digo, vos me tenés que decir qué es lo que vas a hacer. Después, digamos, la cuestión de Moretti, la cuestión de todo lo otro, qué sé yo, eso va a ser material que vos vas a incorporar en el proceso de investigación y lo vas a analizar. Listo. Entonces, por lo que entiendo, hice más de lo que tenía que hacer, porque tenía que llegar hasta el Exacto, punto de decir que hay una disyuntiva entre la sociedad norteamericana, donde se dividen en espectros políticos, y no solamente en eso, y tienen determinadas visiones y de cómo son los hechos, y así actúan en consecuencia. Sería eso nada más. Está ahí. O sea, No, todo lo y- que agregué, todo lo que redacté, es mucho lo que vos decís, lo que es el cuerpo de la información, más la investigación. Exacto. Vos lo que a ver, lo que me tenés que poner es, bueno, perfecto. Nosotros sabemos que hay 2 representaciones, qué sé yo. ¿Cómo las vamos a captar? ¿Las vas a captar a través de los programas de televisión? ¿Los vas a captar a través de un estudio de las redes? ¿Las vas a captar a través de los medios de información gráficos? Pero no Bien. reproduciendo cada cosa, sino que me tenés que decir, bueno, nosotros vamos, para ver cómo se construyen estas 2 representaciones, lo que vamos a hacer, y esto digo en la parte metodológica, es, por un lado, un análisis de las redes, de cómo aparecieron diferentes redes, cómo se fueron constituyendo, cómo se armaron las burbujas, cómo, digamos, se manejaron los diferentes encuadres. Esto por un lado. Por otro lado, lo que vamos a ver son las noticias y las editoriales de los medios gráficos, de medios masivos de comunicación gráficos principales de Estados Unidos con respecto a esto. Por lo tanto, lo vamos a analizar desde, qué sé yo, noviembre hasta el 6 de enero, suponte. Pero no incluir, solamente decir esto, y después vamos a ver, qué sé yo, las cuestiones en Twitter o en Facebook o en los programas y en las cadenas de televisión, etcétera, etcétera. A partir de esto vamos a ver cuáles son los elementos que se difunden y cómo estos tipos de elementos permiten construir 2 concepciones o 2 representaciones diferentes. Por lo tanto, todo lo que sea ese material específico va después en el cuerpo de la investigación. Bien. Entendido. Lo entendí. Bárbaro. Bien, entonces, reháganlo, pero además desde acá, fijen como te estoy diciendo, un problema de investigación específico, como este que te mencioné, estas cuestiones de representaciones, bien. Y una vez que tengo eso, ¿qué antecedentes hay? ¿Qué cosas puedo tomar? Está bien lo que ustedes toman como modos de dominación, eso está bien en cuanto a la referencia conceptual. Pueden tomar también como referencia conceptual la cuestión conflictiva y la cuestión del conflicto y de conflictos en torno al poder de Marx, porque acá obviamente hay un conflicto. Entonces no sé si será de clases o no, pero de última es un conflicto entre sectores sociales, entonces eso lo pueden tomar en la cuestión de los referentes conceptuales. Y después en las estrategias metodológicas es lo que te dije. Y ahí terminamos. Pero no me incluyas nada de lo que dijo tal otro. Eso va a ser material de análisis cuando hagas la investigación. Bien. ¿Puedo dejar la parte de discusiones o también la saco? Está interesante. Nada. Listo. Nada. Es decir, nada, porque eso es el material que después vas a analizar. Lo que vos me tenés que decir, si querés una cosa muy breve, de decir, bueno, sí, hay una discusión, qué sé yo, y si querés alguna cita con respecto a eso. Breve.
Exacto, no nada más, no necesitas nada más. Listo. ¿Listo? Bueno, me quedo tranquilo, sí. Dale, Facundo. Pregunta, objetivo, ¿está bien formulado o lo especifico más todavía? Porque era eso de las perspectivas. Está bien, no, el objetivo yo ahora no me acuerdo mucho, pero déjame verlo, pero si vas a reformular el problema, el objetivo lo vas a tener que reformular. Pero la que está muy mal es la pregunta del problema de investigación. Lo que es objetivo dice conocer las perspectivas enunciadas en base a las conclusiones de fraude o no fraude electoral sobre el fenómeno de altercados de fake news electoral. O sea, basándonos en esto que veníamos hablando, de cómo se dividen las aguas. Está bien, bueno, ese sí, reformularon en el sentido de no tanto las conclusiones, sino qué sé yo, determinar cuáles son los elementos que constituyen cada una de las representaciones en conflicto con respecto a las elecciones de Estados Unidos. Reformularlo más o menos en esa modalidad. Sí. ¿Mm? Me queda más claro. Exacto. En un proyecto de investigación yo tengo que ser muy claro. ¿Mm? Es decir, ¿por qué? Porque tengo que dejar que el proyecto hable por sí mismo y estoy pidiendo recursos. Entonces no me van a llamar para aclarar. Si hay algo confuso lo van a descartar. Entonces tengo que ser muy claro en qué es lo que quiero hacer y cómo lo voy a hacer. Que no se preste a interpretación. Exacto. Las interpretaciones, el análisis de datos, la cuestión, lo voy a hacer después. ¿Mm? Pero yo a los tipos les tengo que decir, mira, yo necesito tanto porque quiero hacer esto. Y ahí tengo que ser tremendamente claro.